Hola, hola. Buenas noches a todos. A ver, permítanme. Sí, bueno, no me permite compartir. Muy bien. Bueno, quien les habla, el profesor Miguel Ángel Ato, hemos estado viendo varios, se podría decir, algunos tips de lo que es el diseño, el manejo y de hecho algo de la relación entre lo que es el registro pedagógico y el PDC, ¿no? Que habíamos estado viendo en las diferentes sesiones. De forma interna han estado solicitando bueno, también han estado preguntando el tema de permítame compartir la pantalla. Bueno, han estado preguntando respecto a algunos elementos como por ejemplo la modificación que se hace en cuanto a lo que es el formato, ¿ya? Y han hecho una solicitud expresa de colocar, por ejemplo, 3, 10, 10, si mal no recuerdo, en los casilleros. Les he estado indicando en- de forma interna que ya está, conforme han indicado. Y, y eso es algo que ustedes lo pueden ir modificando, ¿no? De hecho, es bastante interesante el tema del manejo de esta herramienta porque como ya anteriormente hemos visto, si en algún momento cometemos un error, no debemos tener el miedo de que ya completamente todo esto se ha ido perdiendo, sino simplemente que vamos haciendo modificaciones que se van registrando dentro de el espacio de almacenamiento que tenemos y posteriormente vamos a poder regresar a una versión o a una versión, primera versión donde de repente el error no existía. Entonces, cada vez que nosotros ingresamos a estos registros, ya sea en hoja de cálculo o en Excel, como en este caso, por ejemplo, estamos trabajando con hoja de cálculo. Ahora que nos vayamos al ámbito de la práctica, es decir, que practiquemos en esta situación. Entonces, a ver, yo a pesar de que ustedes saben bien que, de hecho, nosotros podemos compartir estas herramientas, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Necesito colegas valientes que yo les voy a facilitar el enlace, ¿ya? Entonces yo le doy aquí a compartir. Bueno, la hoja de cálculo no tiene nombre, le vamos a dar saltar y aquí le vamos a colocar, si recuerdan que anteriormente les he mencionado que si yo comparto directamente con un correo electrónico, ¿no es cierto? El que tiene el propietario del correo electrónico, de hecho, puede ingresar a hacer ciertas modificaciones. Ahora, yo puedo cambiarle aquí el estatus. ¿No? Puedo decirle, por ejemplo, quiero que solo sea lector. Eso quiere decir que va a entrar, va a ver, pero no va a poder modificar nada. En el caso de comentador, va a ingresar, va a poder a través de un mensaje hacer algún comentario respecto a algún elemento de registro y demás situación. Podemos transferir la propiedad, podemos quitarle el acceso. En este caso, por ejemplo, si yo selecciono el quitar el acceso, se le quita el acceso automáticamente, aparece tachado, ¿no es cierto? Entonces ya estaría con el acceso denegado. ¿Qué pasa si yo quiero aquí copiar y lo voy a convertir en editor? Todos son editores. Entonces voy a copiar. Estoy copiando el enlace, cualquiera con enlace, copiado, guardado. Listo. Ahora esto lo voy a subir aquí al grupo, al chat del Zoom. Ahí está. Y le doy enviar. Ahora, ustedes ingresen a través de ese enlace, quiero que ingresen a la hoja de cálculo, ¿ya? Ingresen a esta hoja de cálculo.
El día de hoy sería bueno que ustedes también practiquen el tema de la reducción, ampliación de algunos elementos. A ver, ya se ha conectado unicornio anónimo. Lo que yo necesito que haga, como está, es editor, necesito que agregue, a ver, vamos a hacer de cuenta, agregar aquí póngale en este casillero autoevaluación y hacer que el total tome en cuenta esta autoevaluación, o sea, este casillero, todos estos casilleros de aquí, ¿no? Que tome en cuenta la autoevaluación. Todos sabemos que aquí existe una fórmula y aquí nosotros podemos agregar. Quien ha ingresado puede agregar un casillero más para la evaluación y lo único que es lo que tendría que hacer, tomar en cuenta el casillero que va a agregar. Ahora ya hay varios que pueden realizar modificaciones. Pueden realizar modificaciones porque todos aquellos que ingresaron a través de ese enlace pueden cambiar, modificar, aumentar. Aquí pueden agregar o pueden irse a datos. ¿Dónde estamos? Datos, acá. Y aquí agreguen su nombre, todos, a ver, su apellido paterno, apellido materno y nombre. De hecho, ahí se va a ir insertando todos los valores dentro del resto de las páginas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir agregando aquí sus datos correspondientes. Coloquen su apellido paterno, apellido materno y su nombre. Esta es una forma de practicar porque cuando yo trabajo con una herramienta digital, se supone que tengo que ir insertando los nombres de mis estudiantes, ¿no? Apellidos, nombres, etcétera. Y posteriormente todos esos datos se van a ir copiando directamente en todas las demás hojas que componen este documento, este archivo. En este momento, por ejemplo, alguien ya está realizando la inscripción. Ahí nos dice apellido paterno Vega, apellido materno Quispe y su nombre, ¿no? El nombrecito Lourdes. Listo, perfecto. Ahora, mientras ella va colocando los datos, nosotros podemos ver que automáticamente aquí aparece Vega Quispe Lourdes, ¿no es cierto? Entonces, Lourdes, por ejemplo, quiere llamar lista y ella va a decir que el día de hoy, qué sé yo, a ver, hoy asistió, vamos a decir, asistió a clases. Entonces, ¿qué es lo que tiene que registrar? La asistencia tiene una equivalencia de un punto, ¿no es cierto? Por lo tanto, ella lo único que hará es colocar o escribir el 1 y nada más. Simplemente es algo así de sencillo, ¿no? Resulta que posteriormente ya faltó, que resulta que hay que ponerle -1, también volvió a faltar al día siguiente y así sucesivamente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Agregar, ¿verdad? De repente me dicen, son muy pocos los casilleros, son muy pocos los casilleros en la asistencia y yo quiero agregar más. Ahora, cada uno de estos elementos, recuerdan que los hemos inmovilizado, ¿no es cierto? Los hemos inmovilizado. Hemos indicado que en todo caso, de este G, que sería esta primera columna, de G hasta N es lo único que puede contabilizar para cada uno de estos valores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera agregar más casilleros? ¿Qué pasa si quisiera agregar más días? Lo único que tendrían que hacer es tomar el número de días que quieren agregar o simplemente darle copiar. Obviamente esto tendría que estar vacío, ¿no? Entonces yo puedo agarrar esto, por ejemplo, y decir, darle clic ahí y suprimir. Ya lo voy a vaciar. Solamente ese número voy a vaciar. Y selecciono a partir de estos 4 casilleritos, ¿ven? Una manito ahí arriba. Cada vez que selecciono, sostenido el clic. Una vez que ya he copiado esos 4 que ya lo he seleccionado, simplemente le digo copiar o insertar en todo caso. Y automáticamente me dice insertar 4 columnas a la izquierda o 4 columnas a la derecha. Entonces, si yo quisiera agregarle a la lista sin necesidad de modificar la fórmula, tendría que agregar a lo interno, ¿me entienden? Al interno. En este caso sería a mi izquierda, ¿no? Entonces, le vamos a agregar ahí. Le hemos agregado a mi izquierda. Ahora, vamos a ver, en este caso, si las fórmulas
tanto de asistencia y demás, ahora consideran a estos espacios que hemos agregado. Vengo a asistencia, fíjense, de G a R, desde G, o sea, desde acá, desde esta columna que va a empezar a contar, hasta R. ¿Ven? Entonces, en efecto, está tomando en cuenta todos los casilleros que hemos agregado. Pero a esto es a lo que yo quería llegar. ¿Qué pasa si en lugar de agregar de forma interna, voy a agregar al otro lado, a lo externo? Y le digo que agregue 4 columnas a la derecha. Si bien ha agregado el mismo formato, fíjense que ni siquiera ha copiado la parrilla. Solamente ha copiado algunos elementos de como por ejemplo los colores. Ahora, lo más importante es si ha tomado en cuenta el mismo formato. Entonces, si yo coloco aquí fuera de la parrillita 1, se supone que tendría que convertirse en un signo de tiqueo. 1. Ahí. Se ha convertido en un tiqueo. Hasta ahí todo bien. Ahora, se supone que tengo 3 asistencias. Eso se supone que tendría que estar dentro de la fórmula registrado como asistencia. En esta sección, ¿no es cierto? Aquí. Pero en la asistencia solamente se registra 2 y nosotros tenemos 3 asistencias. Esa es la desventaja de copiar fuera o de forma externa a un parámetro. Entonces, si yo hago el copiado de forma externa o inserto filas o columnas de forma externa a un parámetro, ya, o sea, a un grupo de casillitas, ¿no es cierto? Lo que me arriesgo a que queden fuera de las fórmulas, porque aquí solo me dice, está tomando en cuenta el parámetro de, o ese intervalo de G hasta N. Entonces, a pesar de que yo he copiado y agregado la misma cantidad de casillas, en realidad no está tomando en cuenta dentro de este intervalo, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es siempre tratar de agregar de forma interna. Ahora, otra posibilidad sería la de ir moviendo el intervalo y decirle, no, no es n, te equivocaste, es r. Ahí, r, listo. Ahora sí, fíjense cómo está tomando en cuenta incluso hasta la columna r. Y se supone que si yo le doy clic, ahora tiene que contar 3 asistencias. Ahí está, 3 asistencias. Pero ese es un proceso mucho más largo, más tardado y de hecho incluso podemos olvidarnos. De repente lo he corregido para asistencia falta, para retiro no y para licencia no. Entonces, de hecho puede ser que ocurra un error. Entonces, siempre es mejor copiar de forma interna, ¿ya? Ese es otro dato que ustedes pueden agregar. Ahí, por ejemplo, mientras ustedes están registrando los datos, yo les pedí que registraran los datos, sus nombres, todos aquellos que hayan ingresado y solamente ingresó su nombre a Lourdes, el resto nada, ¿no? Entonces tenemos que ir practicando, porque parte de este tipo de talleres es que ustedes practiquen, ¿no? Que de hecho la idea no es solamente darles una herramienta ya desarrollada, sino que ustedes tengan la posibilidad con el tiempo de poder aprender, si bien tal vez no a un nivel elevado, pero por lo menos que ustedes se defiendan en el manejo y diseño de este tipo de herramientas, que sinceramente con que tenga lo básico o que cubra lo básico es más que suficiente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, a ver, vámonos entonces al siguiente, aquí a la hoja de primaria. Vamos de registro de primaria. Fíjense, tanto el registro de secundaria como de primaria son prácticamente similares en su forma. A eso es a lo que a lo que me voy. Y necesito que comprendan esa situación. En muchos casos, nosotros por agregarle muchos elementos, por hacer que sea de repente muy, em, o que tenga diferentes botones, enlaces, etcétera, etcétera, puede ser que le estemos cargando y de repente no tenga ninguna utilidad, ¿no? Entonces, puedo colocar varias hojas que de repente no me van a ser útiles, no las voy a necesitar, no las requiero y por lo tanto eso genera o me genera
problemas a la hora de compartir un archivo, descargarlo, etcétera. Como ya anteriormente les he mostrado, esta herramienta ustedes la pueden trabajar desde su celular. No hace falta que descarguen el teléfono. A ver, quiero que hagamos la prueba, por ejemplo. En el caso del anterior registro está habilitado sin conexión. Si gustan, ustedes abran desde su teléfono, pero obviamente tienen que descargarse la hoja de cálculo del, ¿cómo se llama? El Play Store. Descarguen hoja de cálculo y como esa cuenta está vinculada a su correo electrónico, automáticamente todos los documentos que ustedes estén trabajando en las herramientas de Google, ustedes van a tener acceso desde su celular. Entonces, en este caso, la carátula, como pueden ver, es igual de similar, sencilla. En el caso del cuadro de afiliación, aquí hay algo bien importante con primaria. A diferencia de secundaria, en primaria es importante el tema de la edad, ¿no es cierto? En secundaria sabemos que ya de hecho vienen definidos con cierto parámetro de edades, hay un intervalo de edades que entre cada año de escolaridad tienen que ir cumpliendo. Si bien podemos tener, por ejemplo, estudiantes con 18 años. Si leemos nosotros las bases fundamentales de lo que es educación regular, se denomina eso no solamente por el tema de la edad, sino también por el tema de la condición en la que se encuentra el estudiante, ¿no es cierto? No depende de sí mismo, sino depende de sus padres o terceras personas que fungen como sus tutores legales. Entonces, considerando esa situación en el ámbito de primaria, por ejemplo, nosotros a la hora de registrar necesitamos datos y esos datos en primaria son muy, muy, muy importantes. En este caso, por ejemplo, si yo quiero registrar para primaria este cuadro de afiliación que al final se les está facilitando también este documento, lo único que tienen que hacer es registrar tanto el apellido paterno, apellido materno y nombres. Estos elementos de acá, estas barritas de color ploma, se llaman inmovilizadores, ¿no es cierto? Yo ya les he mostrado. Si inmovilizo acá, por ejemplo, fíjense aquí donde está la numeración, estamos 5 o 6 y de repente todos van a pasar como si fuera por una cortina por la parte atrás, ¿no? De esta parte que está inmovilizada. Entonces yo puedo mover esto para volver a inmovilizar aquí, donde yo necesito ver a qué dato corresponde cada casillero y ya tranquilamente puedo hacer las verificaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros datos que nosotros necesitamos? El código RUDE, aquí seleccionamos el género, ya sea masculino o femenino, y si quisiera modificar, por ejemplo, lo único que hago es darle clic aquí donde dice botoncito, ese lapicito, y aquí me sale, ¿no? El, todo lo que son los datos que hemos insertado. En este caso son reglas de validación, para que no coloquemos otro dato que no corresponda a los que nosotros estamos indicando. De igual manera, esto hemos enseñado en las anteriores sesiones cómo colocar la validación de datos, pero también saben ustedes que aquí pueden hacer las modificaciones correspondientes. En este caso, por ejemplo, yo quiero que la parte de los, eh, ya sea masculino o femenino, vamos a cambiar. Masculino que sea verde, un verde, y el femenino le vamos a cambiar a un color más bonito, este rojo, solito, ya. Y le damos hecho, ¿no? Vamos a aplicar, podemos, si quieren, pueden aplicar a todos o solamente a esa instancia. Vamos a decirle aplicar a todos. Y listo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, tres valores, tres validaciones, ¿ya? Y ahora ya masculino está con verde y femenino está con ese rojito que nosotros hemos colocado. Y aplicado para todos. Entonces, ya no necesito hacer esa modificación uno por uno, ¿no? Eso es lo bueno de esta herramienta. Bueno, tiene muchas ventajas, tiene muchas cosas buenas y de repente también debe tener algunas cositas malas, pero es como cualquier otra herramienta, ¿no? Ya sea de inteligencia artificial o aplicación utilitaria. Bueno, a ver, eh, en el caso de la fecha, ¿por qué aquí se agrega fecha? Dice, fecha está entre o sea, aquí hemos colocado una fecha en particular. ¿Y por qué aquí se agrega la fecha y qué relación tiene con estas casillas, ¿no?
y 13. Y 13 y 57. Entonces, el que me dio I13 y 57 significa que está tomando en cuenta desde la casilla número I13, o sea, I, fila 13, hasta la columna I, que es la misma, pero fila 57, aquí, 57. No se toma en cuenta la numeración que yo agrego, sino la numeración de la celda dentro de la ventana de Excel. Entonces, I57. Eso me indica que dentro de ese parámetro, de esa sección, hay una regla de validación que se denomina que la fecha está entre el 1900, o bueno, el 1 de enero del 85, y aquí vamos a cambiar. Vamos a darle clic y aquí le voy a colocar, estamos ahora, por ejemplo, a 4 de en febrero del 26 y le doy Enter. Hecho. Bien, en ese caso, aquí, por ejemplo, si yo coloco la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Si coloco la fecha de nacimiento, fíjense, ya me está indicando cuántos años tiene esa persona. 41. 41, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy agregando una fecha por agregarle nomás, ¿no? Nadie, obviamente, que nació en el 85 va a estar en la escuela, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer de cuenta que es un niño que nació el 7 del 2017. Ahí está. Entonces, sabemos, o bueno, gracias a esto, sabemos que ese niño tiene 8 años cumplidos, ¿no es cierto? Entonces, ya tiene 8 años cumplidos. ¿Y cómo nosotros insertamos esa? Bueno, aquí en principio hemos colocado una condición, que la fecha debe estar entre este intervalo, ¿no? Segundo, que ustedes tienen que colocar aquí una pequeña formulita que dice si fecha, es decir, si la fecha que se encuentra registrada en este casillero de la fecha de nacimiento, aquí, I3 está con color naranja, ¿ven? Si esa es la fecha, entonces punto y coma, entonces que indique la fecha de hoy, ¿ya? Entonces que tome la fecha de hoy y sería hoy, ¿no? Hoy entre paréntesis. Con la función hoy yo puedo sacar la fecha de ahora, por ejemplo. A ver, aquí voy a colocar a ver, ¿dónde podemos colocar eso? Aquí, ahí arriba. Voy a colocar igual hoy y cerramos, abrimos y cerramos paréntesis. Arriba ya me está indicando qué fecha es, ¿no es cierto? Me está diciendo que es el 4 del 02 del 26. Entonces yo le doy eso y ya tengo la fecha actual. Y como he colocado hoy, mañana que ingrese a mi registro va a aparecer aquí 5. Pasado va a aparecer 6. O sea, solito se va a ir actualizando esto. No hace falta ya que constantemente coloque una y otra vez la fecha. Pero en este caso lo que está haciendo básicamente es decir, tomar la fecha de nacimiento, tomar la fecha de hoy y posteriormente le estamos indicando de que compute la diferencia. ¿Entienden? Está tomando en cuenta la diferencia. Es una resta y esa resta nos genera la edad. ¿Ya? Entonces, lo único que hacemos es agregarle la i para desarrollar esa función. Entonces, dicho eso, lo que aquí nos lanza es la edad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir aumentando, vamos a decir el 9, de 2021, ya, ahí está, 21, ok. Ah, bueno, no hay fórmula. Aquí hay fórmula y no hay fórmula. Eso quiere decir que aquí tenemos que arrastrar. Vamos al primer casillero y lo único que hacemos es jalar datos hasta abajo, hasta ahí. ¿Ven? Ahí, listo. Ahí está.
Entonces ya tenemos, obviamente aquí nos está dando un número determinado porque como ya les he mencionado, es la diferencia, ¿no es cierto? Que estamos contabilizando entre una fecha de inicio y una fecha final. En este caso nos dice que aquellos que han nacido el 9 del 9 del 2021 tienen 4 años cumplidos, ¿no? Es decir, en septiembre van a cumplir sus 5 años. Entonces, de esa forma, esto nos sirve para qué? Para contabilizar si en efecto nuestros estudiantes están con la edad correspondiente dentro de normativa vigente. ¿Ya? Porque a veces, en muchos casos, nosotros inscribimos solamente así a lo rápido sin darnos cuenta, pero cuando ya metemos los datos ahí a la hoja de cálculo, ya ahí sí no podemos, no nos pueden engañar, ¿no? Los datos salen correctos, en todo caso, los cálculos salen bien. Posteriormente se colocan los datos del padre o tutor, eso está dentro del el centralizador de primaria, ¿ya? El centralizador es el documento oficial que se presenta a la dirección distrital y ese documento oficial posteriormente se convierten en empastados y el cuadro de afiliación no es nada más que una copia fiel de ese documento. Entonces, en el cuadro de afiliación lo único que ustedes van a encontrar es lo mismo que se encuentra en ese documento empastado que tiene tanto los datos del estudiante, datos del padre, datos de sus evaluaciones, no, perdón, datos de sus promedios finales y por último su estado, si aprobado o no aprobado, ¿no? Entonces, eso es una copia fiel de ese documento. Una vez registrados los datos de los tutores, padres, etcétera, nosotros buscamos la matriculación del mismo, si es efectivo, si está como no incorporado, si es retiro o abandono, o incluso podemos agregar otro más, dándole clic en el botón de editar. Y posteriormente ya tendrían todas las áreas que se desarrollan en educación primaria, ¿no es cierto? Ciencias naturales, primer, segundo, tercer trimestre. Comunicación y lenguaje, primer, segundo, tercer trimestre. Y así sucesivamente. Y arriba lo dividimos por campos y básicamente esto sería el cuadro de afiliación, obviamente, del registro que se les está facilitando también, ¿no? Posterior a la culminación del taller ustedes pueden hacer la descarga. Em, Posteriormente, en primaria, ya hemos visto en secundaria. En las anteriores sesiones vimos secundaria. En primaria, ustedes llaman asistencia por mes, ¿no es cierto? Por mes. A diferencia de secundaria, que ellos tienen que llamar la lista de acuerdo al número de veces que se van a ver con ese grupo de estudiantes en la semana, ustedes los van a ver casi todos los días de la semana. Por lo tanto, su asistencia es por mes. En el caso de secundaria, de repente matemática, por ejemplo, el profesor de matemática con los cursos de primero a sexto se van a ver 2 periodos completos de 2 periodos y un periodo sueltito que sería el quinto, ¿no? Periodo de matemática a la semana. Entonces, en ese caso, los profesores, por ejemplo, como máximo, si yo llamo una vez lista por cada periodo, es decir, o por cada sesión de clase, el de matemáticas solo tiene 3 sesiones, 2 completas y un periodo. Por lo tanto, lo que acontece es decir, ¿cuántas asistencias yo voy a llamar en ese curso al mes? En secundaria solamente serán esas 3, ¿no? En el caso de matemática, como ejemplo. Ese 3 multiplicado por 4, porque tienen 4 semanas, multiplicado por 4 serán 12. Pero resulta que a mí me gusta llamar lista 2 veces. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo duplicarlo o simplemente mantenerlo en 12 a 13 y con máximo 15. ¿Por qué no es recomendable colocar tantos casilleros? Porque a la larga termina causando más confusión. Es decir, si no es necesario, yo considero que un registro se tiene que mantener con lo mínimo. En este caso, primaria lo que hace es llamar lista por mes, ¿no es cierto? Llama lista por mes, indiferentemente del área, porque eso lo hacemos al inicio de clase.
Lo mismo ocurre con marzo, lo mismo ocurre con abril, lo mismo ocurre con mayo, junio, julio, para agosto, para septiembre, octubre, ¿no? Y así sucesivamente. Posteriormente, una vez que concluimos con los meses octubre, noviembre, diciembre, posteriormente vienen nuestras hojas de valoración, ¿no? Y en este caso en particular, para educación primaria, de igual manera ya está adecuado, o sea, está adecuado para todos ustedes. Y aquí la pregunta, a ver, colegas, em, ¿cuántos casilleros para el saber ustedes pueden necesitar para evaluar? ¿De qué depende la cantidad de casilleros que nosotros podemos incorporar para generar las evaluaciones en estas dimensiones? A ver, un mensajito de repente, o si gusta puede activar el micrófono y nos comparte, digamos, en base a su experiencia, cuántos indicadores o criterios de repente podrían, en este caso, criterios de evaluación tendríamos que agregar, ya sea al saber o al hacer. O es que todos tienen que ser iguales. Bien, se dice que cuando no hay preguntas, eso significa que no hay dudas o hay tantas dudas que no, que está el miedo de preguntar, ¿no es cierto? Pero la verdad que yo en lo general, en las sesiones, en las clases, siempre les pido que por favor si tienen una consulta que la hagan, porque es el único momento en el que podemos hacer las aclaraciones. Posteriormente, otras aclaraciones ya va a ser sumamente complicado. Ya, vamos a hacer de cuenta que quieren agregar más casilleros. Hagamos de cuenta que quieren agregar algunos casilleros. Ah, que hay un comentario, por fin. En mi caso, nos dice la profe Lourdes, he usado en el hacer de 8 a 10. Ah, ya, perfecto, de 8 a 10. Entonces, como este registro, ustedes, ojo, este registro, quienes son de primaria, lo pueden descargar y utilizarlo, ¿no es cierto? Yo lo puedo descargar y usar. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Cómo podemos trabajar con esto? Yo quiero agregarle, aquí tengo, por ejemplo, ¿cuántos casilleritos? Solo tengo tres, seis casilleros. Quiero agregarle más casilleros. Quiero agregar más casilleros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, la profe Lourdes nos dice que ella ha usado de 8 a 10. Entonces, lo único que voy a hacer es, si yo ya tengo aquí 6, quiero agregarle dos más, ya. De repente quiero agregarle 3 o 4. Tengo 6, le voy a agregar 4. Vamos a seleccionar aquí arriba, donde está en la parte de la barra de las literales. Vamos a seleccionar uno, 2, 3 y 4. Solo estoy tomando esos 4 casilleros. Ya. Tomo esos 4 casilleros, doy, vengan, la manito está ahí arriba, clic derecho sobre la parte de las letras. Y ahí me aparece insertar. Y como ya les he mencionado, voy a insertar hacia adentro, o sea, dentro de los límites de estas dimensiones. Entonces, para ello voy a decirle insertar a la izquierda o en dicho caso también puedo insertar a la derecha, fíjense. ¿Por qué? Porque estoy tomando casilleros que están dentro del parámetro, ¿no es cierto? Y el parámetro sería entre H y M. Ese es el intervalo, ¿no? Ese parámetro de datos que no puedo pasar. Pero como yo estoy agarrando casilleros que están dentro de los límites, puedo dar clic derecho y decirle, ya sea a la izquierda o a la derecha, igual el promedio lo va a tomar en cuenta. Entonces le voy a dar a la izquierda, igual. Ahí está. Ha insertado 4 casilleros más. Entonces, en total, aquí ya tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, lo más importante, es el tema del promedio. Si eso ha sufrido alguna modificación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo le doy clic sobre el promedio, el total, y verifico. Si yo coloco el cursor dentro del el intervalo, que es la parte naranja, que está en la parte superior donde está la fórmula, aquí,
Le doy clic ahí. Fíjense que me dice que los valores que está tomando son de este H, o sea, de este H, aquí, de este H, hasta Q tendría que ser, hasta Q, ahí está, ¿ven? Hasta Q. Entonces, hemos insertado la cantidad de casilleros que nosotros necesitábamos, ¿no es cierto? Hemos insertado la cantidad de casilleros que necesitábamos. Y obviamente los promedios ahora van a ser los mismos. Por ejemplo, si yo saco aquí 45, aquí 45, el promedio siempre va a ser 45. Entonces de repente aquí he sacado 20, ya el promedio obviamente disminuye y así sucesivamente. Pero esas fórmulas ya, de hecho, las anteriores sesiones ya hemos determinado, ¿no? Cómo se obtienen esas fórmulas. Lo que para mí es importante en este momento es que ustedes comprendan cómo pueden agregar o incluso quitar casilleros para su comodidad, porque al fin y al cabo ustedes van a descargar estos registros y ustedes son los que le van a dar uso. Entonces, pongámosle que la profe Lourdes culminó con los 10 indicadores y me dice, necesito un indicador más, por favor, un indicador. Entonces, ¿qué es lo que ella va a hacer? Selecciona solamente un casillero en la parte superior, clic derecho, insertar una columna, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por lo tanto, ahí tengo justamente la cantidad, ¿no? La cantidad de casilleros que yo he estado buscando. Ya, bien, mil disculpas, nos acaban de enviar un mensaje desde la departamental. Ok, entonces esa parte, ¿se entendió, colegas? Yo quiero, por favor, que me digan si se entendió, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes también, una vez que descarguen este documento, lo practiquen, ¿ya? Practiquen, practiquen, practiquen. Y no se preocupen que si, por ejemplo, cometen un error, ya, póngale que "Ay, me equivoqué, no sé cómo regresar a eso", ya les he enseñado, se vienen aquí donde está el relojito y le van a dar clic ahí en el relojito y ahí me sale todas las correcciones que hemos hecho, las modificaciones. Por ejemplo, fíjense cómo aquí me está indicando que yo he hecho estas modificaciones. Todo lo que está con verde son las modificaciones que hemos hecho a las 8:41, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero desglosar esto, simplemente le voy a dar clic donde está esta flechita y ahí paso por paso me dice qué es lo que yo he modificado. A las 8:41 he hecho esta modificación. A las 8:39 he hecho otra modificación que aquí me va a mostrar. Esta, la de agregar 4 casilleros. ¿Ven? Y que todo se haya movido para el lado izquierdo. Eso es lo que me está indicando. Entonces, voy a seguir bajando. A las 8:26, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estábamos a las 8:26? No hay hoja. Entonces, quiere decir que yo no he tocado todavía esa hoja a las 8:26. No he tocado lo que estaba en ciencias naturales. A las 8:28, tampoco. 8:29, 8:30, 8:39, ahí. A las 8:39 resulta que he seleccionado estos 4 casilleros y posteriormente a las 8:39, un minutito después, he agregado 4 casilleros. Entonces, yo quiero decirle, quiero regresar a este momento donde no he agregado nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo darle clic aquí, fíjense dónde está ahí, y decirle restaurar esta versión. ¿Ya? Le voy a decir restaurar esta versión. Me voy ahí y me dice, ¿quieres restaurar esta versión a las 8:39? Se lo va a restaurar ahí. Y le digo que sí. Y ahorita se va a corregir y listo. Hace rato teníamos ¿cuántos casilleros? 11 casilleros, ¿no es cierto? En el saber habíamos agregado hasta 11. Pero como yo de repente me he equivocado, he quitado algo, le he quitado algún casillero, he copiado el promedio, etcétera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Regresar hace unos minutos atrás, viendo, revisando dónde he cometido el error y regreso
un minuto antes de cometer el error, se corrige solito. Las fórmulas, todo se va a corregir. Entonces, no tengo que tener ese miedo de, uy, se me he equivocado y ahora quién me lo va a arreglar, ni nada por el estilo. Entonces, yo puedo regresar a un estado anterior donde ya el cuaderno estaba ya corregido y no me hago ningún problema al respecto, ¿no es cierto? Simplemente esa situación. Eso también tiene que quedar claro. Yo creo que si tienen alguna duda, a ver, vamos a ver con las dudas hasta ahí. Un mensajito ahí o pueden activar el micrófono si gustan. No se olviden que posteriormente yo esto los voy a dejar en el caso de los cuadernos y ya ustedes tienen que empezar a darle uso en sus respectivas unidades educativas y posteriormente, de repente más adelante, van a tener alguna curiosidad, querer agregar alguna situación y de repente la consulta ya va a ser un poquito más complicada, ¿no? Es decir, o sea, de repente no les vamos a poder contestar de forma inmediata. Por eso les menciono que si tienen alguna pregunta, háganlo ahora. En el caso de primaria, fíjense que nosotros tenemos que trabajar hojas de cálculo de A3 para cada área, ¿no? Para cada área de A3. Trabajamos, por ejemplo, en este caso que es primer trimestre, valoración en ciencias naturales, luego nos vamos al segundo trimestre para ciencias naturales, nos vamos al tercer trimestre para ciencias naturales, o sea, fíjense que es simplemente agarrar y copiar, copiar, copiar en tres. Y posteriormente lo mismo puedo hacer para las áreas. ¿Y qué es lo único que voy a cambiar? Aquí el nombre, ¿no es cierto? Para cambiar el nombre de una hoja, lo único que hago es darle clic y buscar donde dice cambiar nombre. Entonces, si yo le doy cambiar nombre, aquí automáticamente puedo cambiarle al nombre que así lo requiera. ¿Bien? Otra forma o otro elemento importante de esta hoja de cálculo es que tanto en el celular como en la computadora tengo estas tres barritas que básicamente es como la guía, el menú, y todos los elementos que yo le voy a ir agregando van a ir apareciendo aquí. Entonces, yo no necesito insertarle ningún tipo de macros, a pesar de que se puede, no puedo insertarle ningún tipo de, o no necesito en realidad insertarle ningún tipo de macros para ir con un botón una a la izquierda, otro a la derecha, o regresar al menú, etcétera. No hay necesidad de hacer eso. Lo único que tengo que hacer es venirme acá donde están las tres lineecitas y ya tengo el menú para regresar a alguna de estas hojas. En este caso quiero volver a la carátula, le doy clic en la carátula y ya estoy allá. Si agarro y digo, bueno, voy a ir a revisar el mes de septiembre, selecciono el mes de septiembre y ya tengo la asistencia del mes de septiembre. Entonces, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es ingresar a estas tres barritas para realizar el movimiento de una hoja, ¿no? Para hacer ese movimiento, sin la necesidad de estar colocando aquí elementos como, por ejemplo, eh, algunos botones y demás, ¿no? Para regresar o para ir adelante. Bien. Hasta ahí también, si hay alguna duda, consúltenla, por favor. No hay. Perfecto. En el Disculpe caso, una pregunta. ahora sí. Sí, sí, la Estaba escucho. eh, intentando practicar y lo he ocultado la barra de icono. A ver, vámonos. Es ¿En cuál la lo barrita intentaba donde sale practicar? la barrita y no lo puedo encontrar. Esta. La barrita aquí arriba donde me sale imprimir, no, imprimir, Ah, ya. Fíjese aquí, donde el menú, dice, sí, aquí donde dice ocultar. ¿Ve? ya. Seguramente le dio clic ahí y esto a veces se oculta ahí. ¿Ven? Sí, Desaparece. exacto, Ahora, desapareció. vuelva No me queda nuevamente aquí. ni una, no me sale nada, pero nada, nada, siempre arriba. Nada, nada. Nada. Voy a seguir intentando, a ver, lo voy a buscar donde me dice usted, le dicen gracias. Busque la parte, hasta más arriba váyase, en la parte, la más alta. Y ahí en una esquina, si está en su portátil, en una esquinita tiene que aparecer este símbolo.
solo este símbolo. Si aparece ese símbolo, le da clic y ya automáticamente va a aparecer todo lo demás. Si a Ya, veces gracias. hace eso, ¿no? Y nosotros estamos haciendo algún trabajo y siempre de repente le hurgamos en algo y puede ser que nos se esconda o alguna situación. Pero algo que tienen que tomar en cuenta trabajando con hoja de cálculo es que nosotros no vamos a poder eliminar nada. Y no podemos eliminar nada porque de hecho, a diferencia del Excel, lo único que podemos hacer es esconder, pero no eliminar. No es una herramienta que ustedes la van a descargar en su computadora y van a poder hacer modificaciones internas, ¿no? Dentro del software de esta herramienta, sino lo único que hace es como un enlace que les permite conectarse a las herramientas, a las hojas de cálculo que tienen en su Drive, eh, y trabajarlas desde el celular sin el uso de Internet. Entonces, si yo lo descargo en el teléfono, no significa que voy ya lo tengo ahí la herramienta y voy a poder hacer modificaciones del software, ¿no? Si no, puedo utilizar las hojas de cálculo, pero tomando siempre en cuenta de que no voy a poder eliminar nada de las características de esta herramienta, ¿no? En el Excel, por ejemplo, cuando entramos a archivo, podemos ocultar algunos elementos, barra o algunas partes del menú, etcétera, ¿no? En este caso, nosotros no podemos hacer eso aquí. Si no se ve y solamente se ve esto de archivo, editar, ver, ingresar y demás, lo único que tienen que hacer es ir a ver, ¿ya? Por lo general, esto es lo que no se va a esconder, ¿no? Lo que es el menú. Y si se escondió el menú, como les digo, si se escondió el menú, simplemente busquen este símbolo, le dan clic ahí y aparece todo nuevamente. En el caso de que quisiera yo mostrar otros elementos, simplemente vengo a mostrar y aquí coloco barra de fórmulas, quiero que se vea la barra de fórmulas, o si le doy clic, no se va a ver la barra de fórmulas. Ahí no hay ya la barra de fórmulas, ¿ve? ¿Y qué es la barra de fórmulas? La barra de fórmulas es donde nosotros, por ejemplo, voy a colocar aquí, selecciono esta y la barra de fórmulas me permite ver cuál es la fórmula que yo he agregado dentro de este casillero. Si le doy doble clic, veo la fórmula que he agregado, pero se supone que debería existir una barrita aquí en la parte superior que me permita ver la fórmula. Entonces, vuelvo a ver y digo mostrar y aquí le voy a dar clic en la barra de fórmulas. Y este espacio donde aparece f de x es básicamente la barra de fórmulas. Ahí yo puedo colocar, por ejemplo, igual, sí, y ahí me salen todas las funciones que puedo agregar, ¿no es cierto? En este caso no le vamos a poner nada. Ya, ahí. También podemos insertar otros elementos como por ejemplo las líneas cuadriculadas, fórmulas, intervalos protegidos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero agarrar, a ver, este grupo este intervalo, por ejemplo, quiero agarrar ese intervalo y lo puedo proteger, ¿no? Entonces podemos colocarle una protección mayor, una contraseña, por ejemplo. ¿Y dónde voy a hacer eso? Simplemente en mostrar y aquí, intervalos protegidos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta esa situación, que en el Excel también podemos protegerla, ¿no? De hecho, en el Excel nosotros le podemos dar nuestra propia fórmula y poder hacer todos esos elementos. Aquí, por ejemplo, me están dando todas las fórmulas que tengo dentro de esta hoja. Tengo suma, tengo media, mínimos, máximos, recuento, contar números, etcétera. Tengo todos esos elementos, ¿no? Todo eso me está indicando, son todas las fórmulas con las que estamos trabajando dentro de esta hoja. Bien. Veo entonces que hay algunos que están trabajando y están practicando. Eso me parece muy bien. La idea de este taller es justamente que ustedes aprendan a desarrollar este tipo de herramientas y obviamente requiere su tiempo. Si quieren darle detalle, colores, agregarle imágenes, etcétera, necesitan necesariamente su tiempo.
¿no? Tiene que tener un tiempito para o dedicarle ustedes un tiempito para poder ir agregándole los elementos necesarios. Vamos a ver, por ejemplo, una imagen, quiero agregar una imagen, pueden arrastrarlo, pueden copiar directamente la imagen, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer varias modificaciones, pero esas modificaciones, como les he mencionado, tienen que tomar en cuenta de que tenemos que hacerlas siempre considerando qué es lo que vamos a agregar. En este caso, por ejemplo, ya tengo esta barrita, estamos moviendo, eso es el inmovilizador. Si yo solamente quisiera inmovilizar los nombres, ya les he mostrado cómo tienen que hacerlo. Seleccionamos la barrita y lo llevamos ahí. Listo. No se puede inmovilizar las columnas, solo que conten. Ah, bueno, nosotros le hemos colocado algunos elementos, ¿no? Le hemos colocado algunos limitantes. Por lo tanto, no nos va a permitir hacer esta o inmovilizarlos en todo caso, antes del o después del nombre. Justamente se colocan esos o en todo caso, colocamos nosotros estos datos, esta validación de datos, ¿no es cierto? Para que les sea posible verificar qué datos se están agregando dentro de cada casillero, como en este caso, a partir de la I hasta la X, ¿no? Se está haciendo una validación de datos. Y en este caso estamos indicando que es una fecha válida, que está tomando en cuenta este intervalo. ¿Ven? Este intervalo de acá. Y esos elementos, o bueno, esos intervalos, por ejemplo, una vez que nosotros protegemos esos datos o colocamos esas validaciones, nos permiten, es decir, nos ayudan porque si cometemos algún error al querer registrar un número o un valor que no corresponde, el sistema mismo nos va a indicar de que estamos cometiendo un error o de repente tenemos que volver a revisar. Incluso ustedes pueden colocarle el mensaje que quieren que les dé, ¿no? El sistema para que tomen precaución al momento de realizar esa actividad. Bien, como pueden ver, este tipo de documentos no solamente les sirve a ustedes para el desarrollo de estas capacidades en el manejo de Excel o en el manejo de las hojas de cálculo. De igual manera me han hecho la consulta. Yo no quiero trabajarlo como hoja de cálculo. Quiero descargarlo y lo puedo trabajar con Excel desde mi computadora porque no me voy a conectar a Internet, dicen, ¿no? En mi comunidad, me decían el otro día, no hay Internet y si hay Internet es sumamente lento y yo no quiero trabajar con Internet. Bueno, primero, esta herramienta solo necesita Internet para una primera apertura, que sería abrir, copiar y convertirlo en herramienta que se puede utilizar sin internet. ¿Dónde hago eso? Ingreso a archivo, vengo aquí y coloco acceso sin internet. Cuando ya tiene, esta ya tiene acceso sin internet. Cuando ya tiene ese botón, aquí me dice eliminar acceso sin internet. Pero en este caso ya está con el acceso a internet. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Puedo desconectarlo y trabajar sin internet. Ahora, si yo quiero descargar y tenerlo en mi computadora y abrirlo con el Excel, igual lo puedo hacer. Lo único que hago es venirme a archivo y le voy a dar aquí en descargar. Le podemos dar a importar. Vamos a colocar en descargar y le voy a decir que quiero descargar como Microsoft Excel y para el colega, por ejemplo, que quiera trabajarlo en formato físico y simplemente imprimirlo, le diré voy a descargar en PDF. Pero en este caso en Excel, porque resulta que el colega quiere trabajarlo en Excel desde su computadora sin conexión a Internet. Entonces, ya lo he descargado en formato Excel. Me voy a la descargas y aquí voy a abrir esto con el Excel y listo. Ahora, para manejarlo, fíjense que aquí me sale un mensaje en amarillo que a ustedes también les va a salir que dice, ten cuidado, estos archivos de internet, etcétera, bla, bla, bla. Ustedes le dicen habilitar edición.
Ya. Una vez que habilitemos la edición, yo voy a poder manejar esta herramienta. Pero fíjense que en este caso algo curioso ocurre. Pasa que cuando yo lo descargo de la hoja de cálculo y lo cambio, o bueno, o lo descargo en Excel, muchos de los elementos que trabajan de forma interna en Google ya no se van a copiar, como por ejemplo la lista de selección múltiple, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenía un colorcito, tenía el chipset, ¿no ve? El chipset es ese borde que tiene ovalado en los bordes, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya no hay eso, simplemente es una lista de selección múltiple así lisa, sin mucho color ni nada. Obviamente siguen los datos, pero ha perdido ese diseño que le hemos hecho. Registramos aquí los datos, aquí lo propio, aquí registramos y podemos seleccionar, por ejemplo, el año de escolaridad, lo mismo que hicimos anteriormente, ¿no? Paralelo, eh, el campo, el área, seleccionamos el área, el turno, la dirección de su unidad educativa y la fecha en la que se encuentra, que en este caso sería 4. Fíjense que se ha descargado con incluso las fórmulas, ¿ven? Con las fórmulas. Entonces, pasamos al siguiente que serían los datos generales y los datos generales igual que la otra herramienta, en el Excel también están registrados tal cual hemos trabajado, incluso los inmovilizadores. Entonces no ha habido gran modificación, ¿no es cierto? Siguen los datos, están las fórmulas, están los elementos. Luego me voy a las asistencias. En las asistencias, lo propio, fíjense, se ha copiado todo. Entonces, si esto continúa, se supone que yo aquí voy a poder, si registro aquí, vamos a registrar hoy es 04, quebrado, 02, quebrado 2026. Le doy Enter y me dice que estamos en día miércoles. Eso es correcto. Entonces, hasta ahí está bien, significa que está todo bien. Vamos a ver qué pasa con el tema del cambio de formato de los números. Aquí coloco 1, se supone que tiene que aparecer un tiqueo y está bien. Entonces, al copiar en el Excel, también hemos copiado esos elementos que le hemos dado en la hoja de cálculo. Lo propio, aquí voy a colocar -1 o selecciono -1 y en efecto me dice que está equivocado. Ese estudiante faltó. Y aquí está contabilizando, ¿no? Tiene dos faltas, una, dos, tiene dos asistencias, una, dos, tiene dos licencias y se supone que tiene un retraso, ¿no? Ahí está. Entonces, como pueden ver, eh, no hay gran modificación en este caso. No hay grandes falencias, se podría decir. Aquí no dice unidad educativa porque de hecho no hemos seleccionado, ¿no? ¿Ven? Unidad educativa no hay. Director no hay. Entonces, por eso se ve así, ¿no? Sin datos. 00. Una vez que yo llene esos datos, aquí se va a copiar. Entonces, seguimos, vemos para primaria, tiene todos esos elementos. Está octubre, diciembre, están las valoraciones de ciencias naturales. También está lenguaje, ha copiado todo, como pueden ver. Va pasando de lenguaje, ya estamos en artes plásticas, luego educación física, educación musical, matemática, técnica tecnológica, valores y religión, y tenemos nuestros centralizadores, ¿no es cierto? Y los centralizadores igual básicamente van a jalar datos de cada área, ¿no? Cuando vayan registrando sus documentos. Aquí los centralizadores, la idea es que no se mueva nada y que automáticamente hagan todo el trabajo solos. Ese es un centralizador. Bueno, hasta aquí, como pueden ver, lo pueden descargar, trabajarlo en Excel sin la necesidad de tener que descargar al celular si es que no, si de repente no quieren descargar la hoja de cálculo, igual se puede trabajar en el Excel, igual ya está desarrollado y cualquier modificación que ustedes hagan ahí en esa herramienta
de hecho se va a poder visibilizar, ¿no? Quién está tocando, quién lo ha movido, etcétera. Y eso no significa que esté mal, no, solo significa que ustedes están trabajando y están desarrollando estas herramientas porque eso surge a partir de la curiosidad. Bueno, tenemos estadística de estudiantes y todo, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente en Excel igual, todo lo mismo. ¿Aquí hay alguna duda? Dicen, yo tengo Sí, mi cuaderno pedagógico en hoja de Excel. ¿Puedo subir a una hoja de cálculo? sí, buena pregunta, muy bien. Se puede. A ver, vamos a hacer eso. Se supone que este documento ya lo hemos descargado en Excel, ¿no es cierto? Ahí está, Excel. Lo hemos descargado en Excel. Ahora, quiero yo subir esto a... Le voy a cambiar primero el nombre. Voy a cerrarlo. Voy a guardarle... No, no guarda. Ya. Le voy a cambiar el nombre. Aquí voy a colocar... y le vamos a poner guión bajo 2.0. Ahí está. Para que no se vaya a confundir con los demás registros. Entonces le doy clic ahí y resulta que yo quiero guardar ese documento que hemos desarrollado recientemente en mi Drive, ¿no es cierto? La idea es esa, subirlo al Drive para después poder trabajarlo desde el celular. Entonces lo único que hago es ingreso a mi Drive personal, tengo para almacenar herramientas y voy a soltar aquí ese documento. Entonces vengo a donde está descargas y agarro, que aquí está en formato Excel, ¿ven? Está fíjense, voy a colocar tipo de hoja, cálculo Microsoft Excel. Ahí pesa 383 gigabytes, poquísimo. Entonces agarro esto y lo subo. Fíjense que se coloca de ese colorcito. Ahora, la diferencia es clara entre el símbolo de hoja de cálculo y el símbolo del Excel. Clarísima la diferencia. Suelto y en la parte inferior derecha se está cargando ya el registro. Listo, ya se cargó y ahí dice registro primaria 2026 2.0. Le doy clic en la carpetita para que me indique dónde específicamente está ese documento. O bueno, con las carpetas, todas las carpetas. Si yo le doy clic sobre el archivo, vamos a guardar un momentito, actualizar, porque aún no nos aparece, ¿no? El documento. Vámonos a tipo, hoja de cálculo. ¿Y dónde está el que hemos subido? Aquí está. ¿Ven? Dice registro primaria 2.0. Está en un formato Excel, estas son hojas de cálculo y aquí está en un formato Excel. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es actualizar, digamos, abrir con, incluso pueden activar sin conexión, pueden activar sin conexión. Vamos a abrir con y vamos a seleccionar hoja de cálculo. ¿Ve? Entonces, ustedes suban su registro. Aquí hay tres puntitos, dan clic en los tres puntitos, vienen a abrir con, seleccionan hoja de cálculo. Una vez hecha esa selección, ya automáticamente su documento Excel lo van a aperturar con hoja de cálculo y ya van a poder trabajar esa herramienta desde las demás herramientas de Google, pues, ¿no? Ahora, algo que sí tienen que tomar en cuenta es que si su hoja de Excel tiene macros, posiblemente esos macros se pierdan al momento de subir su documento. Les va a salir un mensaje ahí, les va a decir, el documento tiene macros y no se acepta estos vínculos, etcétera. No, les va a hacer algunas recomendaciones. De repente los macros se van a romper y van a tener que hacer algunas modificaciones, que es lo más normal.
Es como cuando descargamos, por ejemplo, estos registros o cuadernos pedagógicos que están desarrollados con macros para la computadora, los descargamos al celular, no se pueden trabajar, se rompen los macros y después los datos que registramos se van, eh, bueno, van generando errores. Bien, entonces de hecho ya ustedes pueden ir trabajando nuevamente con su hoja de cálculo. Primero lo hemos convertido a Excel, posteriormente hemos vuelto a convertirlo en hoja de cálculo y ya eso lo pueden ir trabajando de manera normal. ¿Ven? Entonces ha regresado prácticamente a hacer esa hoja de cálculo que se había trabajado en principio. Muy bien, queridos colegas, espero que esta sesión también les haya sido de provecho. Si tienen algunas dudas, lo que sí tengo que recomendarles es que nosotros tenemos que tener dudas para este tipo de talleres. ¿Por qué? Porque las dudas solo surgen de la práctica. Se supone que ustedes tendrían que estar ya practicando con sus registros y las dudas que tengan ya aquí ir subsanando directamente, ¿no? De repente para ir adecuando, mejorando en algunos elementos, agregando más elementos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Bien, la sesión del día de hoy se va a subir, como siempre, a la plataforma. Yo creo que dentro de una media o 20 minutos ya el enlace lo van a registrar los de la Academia Emprender. Muchísimas gracias por la atención y conmigo será hasta una próxima. Me despido. Hasta luego. Que tengan un buen descanso.